Un fin de semana, mis primos y yo decidimos reunirnos en el rancho del abuelo, para visitarlo y de paso convivir entre todos, como lo solíamos hacer cuando éramos niños. De las primeras cosas que hicimos al llegar al rancho fue armar las casas de campaña. Queríamos volver a disfrutar del aire libre y echar relajo como cuando éramos pequeños. El terreno era bastante grande, tenía una zona de juegos que solíamos usar mucho de niños, en la cual ahora había unas camionetas que les hacían falta algunas reparaciones, y justo por un lado de la zona de juegos pasaba un camino que iba a dar al río. El terreno era muy grande, pero estas zonas mencionadas estaban relativamente cerca a la puerta de la casa. Por la parte de atrás de la casa se sentía un ambiente de soledad y silencio. Por las noches en toda la zona solo se escuchaban los ruidos típicos de los ranchos: vacas, chivas, borregos y muchos grillos. Esa noche mis primos y yo comimos, bebimos, platicamos y nos pusimos al día sobre todo lo que nos había pasado desde que nos dejamos de ver. Estuvimos charlando y conviviendo como hasta las 2 de la mañana. Ya para esta hora de lo que más hablábamos era sobre historias de terror y relatos de miedo. Poco a poco los primeros empezaron a caer rendidos ante el cansancio. Al final solo quedamos despiertos un primo y yo, que al ver a todos dormidos nos dispusimos a hacer lo mismo. No pasó mucho tiempo después de haberme quedado dormido, cuando me desperté por unas incontrolables ganas de ir al baño, ya que estuvimos bebiendo cervezas. No sería muy tarde, tal vez las 3 o 4 de la mañana, y mientras salía de la casa de campaña para ir a orinar unos arbustos que había cerca, un ruido llamó mi atención. Era el inconfundible sonido de los columpios que estaban en la zona de juegos, donde ahora habían unas camionetas invadiendo parte del espacio de juegos. Afortunadamente me dispuse a ir al baño y luego a revisar qué era lo que ocasionaba el sonido, pensando que solo sería el viento, y digo afortunadamente, porque me imagino qué hubiera pasado si no hubiera sacado el agua de mi cuerpo antes de ver lo que estaba haciendo aquel ruido. Poco a poco empecé a caminar hacia el área de juegos, ya que indudablemente se veía el columpio mecerse, pero una de las camionetas tapaba la parte del asiento. Solo se podían ver balancearse las cadenas que van hacia el poste de arriba del columpio. Entre más me acercaba, me empezaba a dar más miedo. Cuando ya estaba a punto de asomarme por un lado de la camioneta, me di cuenta que solo se mecía uno de los 3 columpios que habían ahí, y justo pensando en eso fue cuando la vi. Inmediatamente salí corriendo hacia la casa de mi abuelo. Corrí lo más rápido que pude, sin dejar de ver en ningún momento la puerta de la casa. Llegué a tropezones a los escalones que suben hacia la entrada principal. Abrí la puerta e iba a gritarle a mi abuelo, de no sé por qué rápidamente me sujetó del brazo, mirándome fijamente, mientras me hacía un gesto con su mano, indicándome que guardara silencio. No entendía qué estaba pasando, y cuando le iba a contar lo que vi, él se adelantó diciéndome: Yo también la veo. Mientras se asomaba levemente por la ventana. Esa cabra. Hace 3 noches que la empecé a ver merodeando por aquí, pero ayer la escuché hablar. Mientras cenaba tocó la puerta y cuando pregunté quién tocaba, me contestó con la voz de tu abuela, que en paz descanse. Decía que le abriera y que tenía mucho frío. Yo ya tenía mi rifle en la mano como ahora, y al asomarme vi que era esa maldita cabra. Jamás había sentido tanto miedo en mi vida como en esa ocasión. Le pregunté a mi abuelo qué era lo que debíamos hacer, a lo que con sensatez y con su singular confianza me indicó que primero debía ir por mis primos, que no les dijera nada pero que los obligara a meterse rápido a la casa, mientras él saldría a dispararle, aprovechando que estaba meciéndose en el columpio. Sin pensarlo mucho salí, fui a la casa de campaña donde estaban mis primos y empecé a despertarlos. Mientras estaba en eso, escuché una fuerte risa de mujer e inmediatamente las detonaciones del rifle de mi abuelo. Mis primos despertaron exaltados y rápidamente todos nos metimos a la casa. Mi abuelo solo les dijo que un forastero se había metido al rancho y que salió a disparar para ahuyentarlo. Supongo que lo hizo para no espantarlos. Al otro día, mientras mis primos estaban afuera, aproveché para preguntarle al abuelo qué fue lo que había sucedido la noche anterior. Quería saber si le había logrado dar caza, pero me dijo que mientras iba con su rifle en mano, pretendiendo sorprenderla, justo cuando la tuvo bajo su campo de visión, ella también lo estaba viendo a él. Ahí fue cuando se empezó a reír y rápidamente saltó del columpio para perderse por la lejanía a gran velocidad mientras mi abuelo le disparaba. Ese mismo día salimos del lugar, en primera por el miedo que sentía, el cual la verdad me era muy difícil de ocultar, y en segunda porque mi abuelo también me insistió en que no sería ideal que nos quedáramos más noches ahí, no hasta que se encargara de esa cabra. Esa fue la última vez que vi a mi abuelo, y hoy que regresamos al rancho a buscarlo,
Nos encontramos con su casa cerrada, las camionetas en el área de juegos igual que esa última vez que estuvimos ahí, y su rifle viejo, ya oxidado por la lluvia, tirado frente a los columpios.